Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. Génesis capítulo 27 es una de las preguntas más intrigantes asociadas a este capítulo. Y con el establecimiento del pueblo escogido de Dios, los hijos de Israel es como Dios pudo bendecir y usar a alguien como Jacob para la realización en sus propósitos divinos para con la humanidad. Note que Jacob, obviamente, parecía ser un pícaro, intrigante, un mentiroso y un engañador, además de un suplantador, un hombre que solo estaba interesado en adquirir dinero por cualquier medio posible. También debe de considerarse que Jacob era astuto, mañoso, codicioso, sin ningún escrúpulo ético, excepto el dictado por sus propios intereses personales. Pero aún admitiendo su obligación pactada con Abraham e Isaac, porque Dios escogiera a Jacob en vez de a Esaú, ya que Esaú parecía una persona mucho más admirable, un hombre fuerte, viril, dado al aire libre, seguramente mucho más adecuado para ser el fundador y la cabeza de una nueva nación que un hombre como Jacob. El destacado expositor y teólogo Johnson ha enseñado algunos de los puntos sobresalientes de lo ocurrido entre Jacob y Esaú, ya que la pecaminosidad de hacer el mal para que venga el bien, o dicho de otra manera, pensar que al fin justifica los medios, es ilustrado por la conducta de Rebeca, la inevitabilidad de las consecuencias del pecado. Esta verdad es también ilustrada por la vida de los 4 personajes de la historia: Isaac, Esaú, Rebeca y Jacob. Las oportunidades que se pierden casi nunca se recuperan, y los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Note que esta lesión es evidente en la vida de Esaú, ya que los engañadores con frecuencia son también engañados. Y eso lo demuestra en la vida de Jacob. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Note que Esaú experimenta remordimiento, pero sin embargo no demuestra en ningún momento arrepentimiento genuino. Hebreos capítulo 2 y versículos 16 y 17 dice: «No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas». Tanto Esaú como Jacob fueron aconsejados contrariamente a la palabra de Dios. Una última lesión que aparece aquí en Génesis capítulo 27 es la iniquidad de intentar ir en el sentido contrario a la soberana voluntad de Dios. El profesor Johnson comenta y dice que considera que esta última lesión es la más importante de todas, pues enseña la autoridad soberana de Dios. Él es Jehová, Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 6 dice: «Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina». También de manera implícita enseña lo que dice Proverbio, ya que el corazón del hombre piensa un camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Ningún ser humano puede derrotar ni tampoco coartar los propósitos de Dios. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, aunque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció
lo porvenir, desde el principio y desde la antigüedad, que aún no era hecho. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías capítulo 46, versículo 9 nos dice: Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Evidentemente, Isaac pasó por alto la verdad expresada por los pasajes citados y no reconoció la realidad del plan soberano de Dios. Dios había hecho saber a Isaac y a Rebeca la soberana decisión de que el mayor servirá al menor. Génesis capítulo 25 y versículo 23. Pero Isaac quería actuar a su manera, pero el soberano Dios tenía sus planes establecidos. Sobre esto comenta Morris cuando dice: pero a pesar de la instrucción de Dios acerca de Jacob antes de su nacimiento, a pesar de la clara superioridad del carácter, del discernimiento espiritual y de las convicciones de Jacob sobre las de Esaú, a pesar de la legalización de Jacob de su derecho a la primogenitura de Esaú, confirmado por el solemne juramento de Esaú, a pesar de la obvia indiferencia de Esaú, de su herencia espiritual y de la voluntad de Dios, a pesar también de todo eso, Isaac determinó que iba a dar la bendición a Esaú. Así pues, comienzo con los versículos 1 y 2 del capítulo 27, donde dice que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se escurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Podemos observar aquí en Isaac su anhelo por la realización de la bondad filial hacia Esaú por última vez, ya que primeramente Esaú era su hijo predilecto, no por alguna similitud entre ellos, sino simplemente porque era diferente. El reposo y la contemplación y la actividad de Isaac encontraban un contraste en el que reposaba en la energía y hasta en la inquietud de su primogenitura. En segundo lugar, era natural añorar por última vez la fiesta del cariño de su hijo, pues hay algo peculiarmente impresionante en todo lo que se hace por última vez. Isaac se preparó para la muerte al hacer sus últimas disposiciones testamentarias. Fueron hechos, aunque aparentemente prematuros, en parte debido a la fragilidad de la vida y la incertidumbre de si había un mañana para lo que se aplaza hoy. En parte quizás porque deseaba tener todos los pensamientos terrenales acabados y desechados, ya que cuando llegara a morir no habría ansiedades acerca de la disposición de la propiedad que lo acosaran, porque es bueno tener todas esas cosas hechas antes de que llegue esa hora. Ahora bien, ¿no hay algo de inconcluente en la experiencia de un abogado en la sala de la muerte agitando las últimas horas? La primera parte de nuestra vida se dedica a aprender el uso de nuestro sentido y también las facultades, determinando así dónde estamos y qué haremos. En segundo lugar, en usar esos poderes y actuar en la esfera dada, siendo el lema: trabaja, llega la noche, entre la vida activa y la tumba, como el crepúsculo entre el día y la noche, no lo suficientemente claro para trabajar, ni tampoco completamente oscuro, ya que la naturaleza parece estar de acuerdo
con la no mundanidad y la meditación. También llama la atención, sin duda, ver a un anciano sano y vigoroso hasta el final, muriendo en su trabajo, como un guerrero con armadura. Pero el sentido natural nos hace desear, tal vez, que se dé un intervalo, es decir, una temporada para el etadista, como la que tuvo, por ejemplo, Samuel, al dejar a un lado las preocupaciones del oficio en las escuelas de los profetas, como la que tuvo también Simeón y Ana, para una vida de devoción en el templo, como la que tiene el obrero cuando su larga hecha el trabajo de la jornada encuentra asilo en el asilo, como desea nuestra Iglesia cuando ora contra la muerte súbita. Y note que una estación de intervalo en la que se observa, meditar y esperar. Entra en la vida activa y la tumba como el crepúsculo entre el día y la noche, no lo suficientemente claro para trabajar, ni tampoco completamente oscuro. Note que la naturaleza parece estar de acuerdo con la no mundanidad y la meditación. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme casa. Ahora, por lo tanto, toma la palabra te ruego tus armas o sus instrumentos de caza, como por ejemplo su aljaba y su arco. El primero es el recipiente o el instrumento en que se ponían y transportaban las flechas, y tiene su nombre en el idioma hebreo, por estar colgado en el cinto, aunque otras palabras se usan más comúnmente para aljaba, y aun quien la interpretan esto de una espada y que no es desaprobado, quienes la aplican como una aljaba o una espada. Y el último era tan necesario para la casa como el primero, como señala el versículo 40. Y tal espada puede significar como serva, fuller, cuando dice que la llamamos como percha, es decir, una pequeña espada, a menudo que usan los marineros, y del arco siendo un instrumento de caza. Por tanto, nada necesita decirse. Cuando le dice izar al campo y tráeme un poco de venado. Esto no significa necesariamente lo que comúnmente llamamos así, sino cualquier cosa cazada en el campo, como liebres, cabras, montesas, etc. Y ciertamente esto último parece ser lo que amó Isaac por la preparación que hizo después Rebeca. Pero, en realidad, no se sabe qué motivó a Isaac a tomar esa decisión. Pero, cualquiera que haya sido la razón, lo cierto es que Isaac decidió dar la bendición a Esaú, cuando lo correcto hubiera sido darla a Jacob. Sin embargo, recuérdese por otro lado que Esaú había despreciado su primogenitura y había contraído matrimonio con 2 mujeres cananeas. En resumen, Esaú no era merecedor de las bendiciones que Isaac quería darle, pero la soberana voluntad de Dios usó la astucia de Rebeca para impedir la acción de Isaac. Y haciendo un resumen de todo esto, podemos observar que un filósofo ha escrito un extenso artículo acerca de las bendiciones que encontró en la vejez. Y nosotros que aún podemos leer las palabras cuando nuestra vista decae, deberíamos también estar sumamente agradecidos por ello. Si bien tienen algunos de los más grandes teólogos de la historia moderna, aquí tienen a uno de los mejores hombres, uno de los patriarcas cuyos ojos estaban nublados y no podían ver. Parece haber tenido una especie de confusión en el alma, por lo que deseaba dar la bendición a Esaú, a quien Dios había determinado que nunca la tendría. Amigo y amiga oyente, he sabido que muchas personas llegan a la vejez, pero también he sabido que muchas personas llegan a la vejez
no en buenas condiciones, sino también hastiados de todo y encima como resultado de esto, con un mal carácter. Sin embargo, por otro lado, hay personas que llegamos a la vejez felices, contentos, ya que nos sentimos bendecidos por Dios por habernos permitido vivir hasta aquí, viendo cada día cómo Él nos bendice. Amigo y amiga oyente, si aún eres una persona joven o quizá una persona madura o anciana y no tienes a Jesucristo en tu vida, la pregunta que puedo hacerte es la siguiente: ¿a qué esperas? Ya que ahora tienes la oportunidad de pasar tus días aquí en la tierra con Jesucristo y también en la eternidad, creyendo por un acto de fe la obra redentora que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pues solo tienes que invitarle, creyendo en esa obra, a que venga a tu vida. Ora conmigo si nunca antes la has hecho y repite esta corta y sencilla oración que voy a hacer. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.